Bueno, vamos con los materiales. Primero que todo vamos a utilizar una lana o hilo recomendado para bebé de grosor medio. Recuerden que recomendado para bebé tiene que ser antialérgico, puede ser de algodón, puede ser sintético, pero que sí sea antialérgico y suave, ¿no? Al tacto, sobre todo eso suave. En mi caso el grosor medio para este hilo mide aproximadamente 4 milímetros de ancho. Aquí lo tenemos. Entonces está recomendado para una aguja entre 4.5 y 5. Yo voy a trabajar con aguja del número 5. Pueden ustedes utilizar la aguja recta o pueden utilizar la aguja circular, pero vamos a trabajar en tejido recto. Como el saquito es abierto, entonces va de ida y vuelta. Yo les sugiero que trabajen mejor con las circulares porque dependiendo de la talla vamos a tener gran cantidad de puntos. De la talla mínima vamos a tener alrededor de 160 puntos, un poco más, o sea que vamos a manejar entre 160 y 190 puntos en total dependiendo de la talla. Entonces trabajar con estas rectas, esta cantidad de puntos pues es bastante incómodo, a menos de que se consigan pues unas agujas lo suficientemente largas. Tenemos la cinta métrica, tenemos los marcadores para puntos, para separar los puntos. En caso de no tenerlos, pueden hacerlos con estos aritos así de lana o de hilo, que sea un color diferente al color con el que van a trabajar. Tenemos los botones, vamos a utilizar entre 3 y 5 botones dependiendo del gusto y de la talla, de 1 centímetro de ancho, ¿sí? Y vamos a trabajar por último la aguja de caneva o la aguja de lanera. Es esta aguja con el huequito grande para coser lana. Esos serían los materiales. Entonces vamos a montar los puntos. Aquí tenemos la cantidad de puntos que debemos montar según la talla. Talla de 0 a 3 meses serían 38 puntos. De 3 a 6 meses montaremos 40. Y si vamos a trabajar la de 6 a 12 meses o la talla para 2 añitos, serían 42 puntos para estas últimas. Importante que ustedes antes de todo hagan la prueba, hagan la muestra de prueba para saber si la tensión coincide con esta tensión que tengo yo. La tensión que yo hice es 15 puntos por 22 hileras, me dan los 10 por 10 centímetros. En realidad, lo que más importa en este momento es la cantidad de puntos a montar, porque la cantidad de hileras pues se puede, digamos que ir midiendo a medida que se va trabajando. Pero sí, la cantidad de puntos de inicio es importante. Entonces yo aquí hice una muestrica, tomé 20 puntos, tejí en el punto musgo, que es el punto que vamos a trabajar. Y en realidad no tejí mucho, tejí 4,5 centímetros. Eso ya me es suficiente para saber el ancho, que es lo que le digo, lo que me interesa en este momento. Entonces, tenemos 10 centímetros. Yo mido en la muestra los 10 centímetros. Y me doy cuenta, vamos a poner aquí el marcador, que los 10 centímetros van desde este punto hasta este de aquí. ¿Sí? Ahí tengo los 10 puntos, perdón, los 10 centímetros. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos. Este me tomó la mitad, 15 y medio. Ahí se puede aproximar al de abajo, es decir, lo podemos dejar en 15 porque medio punto pues no me va a afectar mucho. Además recuerden que la lana siempre estira un poco, sobre todo esta que estoy trabajando estira bastante. Entonces con 15 puntos logro los 10 centímetros. Vuelvo y les explico, monté 20 puntos, dejo unas cuantas hileras y cierro para saber exactamente
donde tengo los 10 puntos, perdón, los 10 centímetros, mido 10 centímetros y cuento la cantidad de puntos que me dan. Ya se pasa de esta cantidad de puntos, o sea que a ustedes para los 10 centímetros les dio 20, por ejemplo, o les dio 10. ¿Qué quiere decir? Que deben cambiar, bien sea el grosor del hilo, utilizar un hilo o más grueso o más delgado, dependiendo, o utilizar doble hebra, dependiendo del hilo que estén trabajando, o cambiar de número de aguja. Utilizar, puede ser la número 4, la 4-5, o la 5-5, o hasta la número 6, dependiendo de lo que les haya dado. Tienen que ir probando a ver qué le da lo más cercano a esto, porque si no trabajan con estas indicaciones, pues la recomendación y las indicaciones que les estoy dando es para esta tensión. Si no, pues les va a quedar una talla diferente, o les va a quedar más grande o les va a quedar más chica la prenda. Bueno, para el montaje de los puntos los vamos a hacer en un hilo de desecho. ¿Qué quiere decir hilo de desecho? Vamos a utilizar otra lana de otro color, un color que se diferencia del que estamos trabajando, preferiblemente eso sí del mismo tipo de lana o del mismo grosor con el que voy a trabajar. ¿Por qué se llama desecho? Porque esto simplemente va a ser unos puntos guía para empezar a trabajar, pero después vamos a quitar ese hilo y de ahí vamos a tomar esos puntos iniciales para hacer el cuello. Los puntos los pueden montar como ustedes quieren. Hay diferentes métodos. El método que yo utilizo es el de la cola larga. El de la cola larga es que dejo un extremo de hilo para montar los puntos, ¿sí? Para saber más o menos cuánto hilo debo dejar, y yo hago una cuenta así, enrollo de acuerdo a la cantidad de puntos. Voy a montar los 38 puntos que son para la talla más pequeña. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta los 40 para tener una idea y que no me vaya a quedar mucho hilo sobrante o que no me vaya a alcanzar. Entonces lo que hago es un nudito, a veces corro un poquito más es preferible que sobre un poquito y no que me falte. Entonces hago un nudito. Hay varias formas de montarlo, ¿no? A mí me gusta hacer este nudito inicial para que este primer punto quede más ajustadito. Hay otras personas que simplemente lo que hacen es esto, cogen el hilo, una vueltecita así y siguen, pero dejan esto abierto. A mí personalmente me incomoda esto porque queda muy abierto ese punto, entonces yo prefiero hacerlo así. Hago el nudito ahí y ya tengo el primer punto. Para hacer el montaje, entonces, la hebra en el lado izquierdo, que es la hebra que dejé, y la del lado derecho sería la del ovillo. Entonces, envuelvo los dos dedos, pulgar e índice, de esta manera. Esta es la hebra que dejé, esta es la que viene del ovillo, y cojo las dos hebras con estos dos dedos o con el dedo meñique, como les quede más fácil, ¿sí? Y aquí ya hice el primer punto. Entonces hago como una V, miren, meto por aquí debajo y meto por acá y saco. Ese sería el primer punto. Vuelvo a repetir. Ahí ya me da la opción de seguir trabajando. Entonces por aquí tengo esto, la V. Repito, esta hebra es la que viene de la hebra que dejé. Esta es la hebra que viene del ovillo. Meto por aquí debajo. Ahora meto por en medio del otro bucle que se forma en este otro dedo. Y saco por aquí en medio de este. Estiro y con este dedito estiro para que se ajuste y llevo 3 puntos. Meto aquí, meto por acá, jalo aquí y con el dedito empujo para formar el punto. Y así vamos a montar entonces la cantidad de puntos indicada. Bueno, vamos con la segunda hilera. Importante tener en cuenta que las hileras pares van a ser de aumentos.
y las hileras impares simplemente va a ser de descanso, es decir, vamos a tejer todas del derecho. ¿Cómo sé que debo aumentar? Cuando la hebra de montaje me queda hacia el lado izquierdo. Esa va a ser mi guía para no perderme. Cuando tenga esta hilera del lado izquierdo, quiere decir que debo aumentar. Es una hilera de aumentos. Pero además, en esta primera hilera de aumentos, que es nuestra segunda hilera en realidad del tejido, tenemos que hacer la separación de puntos. Aquí es de mucho cuidado hacer una correcta separación de esos puntos para que nos queden bien distribuidos y quede con forma el saquito, si no pues nos va a quedar disparejo. El primer punto lo vamos a pasar sin tejer. Para que esto nos quede un borde bonito, vamos a pasar este punto como si fuéramos a tejerlo del revés, es decir, la hebra va por encima. ¿Cuál es el objetivo? Porque si yo la paso por debajo me va a quedar este cruce aquí. Y no queremos que eso se vea, queremos que se vea una cadeneta muy bonita. Entonces simplemente paso el punto y como ya voy a tejer los siguientes del derecho, entonces ya esta hebra ya vuelve a pasar para atrás y ya sigo tejiendo del derecho. ¿Cómo es la separación de puntos? Bueno, vamos a ver, aquí yo he hecho un esquema. La idea es hacer un cuadrado así, nuestro canesú va a ser un rectángulo así, en donde lo vamos a repartir en estas dos partes que son las mangas. Esta sería la manga 1, esta es la manga 2, esta parte de atrás sería la espalda y esta parte de acá sería el delantero. Pero el delantero entonces lo dividimos en dos partes porque el saquito va abierto, ¿sí? En cada uno de estos puntos debo hacer aumentos. Aquí yo lo he anotado con KFB. ¿Qué es KFB? Por las siglas en inglés, es punto derecho tejido por la hebra del frente y por la hebra de atrás. Ya les indico cómo. Entonces mire que aquí tengo un aumento, aquí también, aquí, acá y acá y en las cuatro esquinas. Ahora, esa cantidad de puntos las debo repartir equitativamente en las cuatro partes. Entonces, aquí les he puesto yo de acuerdo a la talla. Para las mangas vamos a tomar la misma cantidad de puntos independientemente de la talla. Vamos a tomar 5 en total, incluyendo los 2 de aumento. Es decir, que vamos a dejar 3 para la manga, más este de aumento y más este de aumento serían 5 puntos, ¿sí? Ahora, para la talla más pequeña, o sea la de 0 a 3 meses, vamos a dejar, empezamos por aquí que sería el delantero. Este primer punto, que es un punto sin tejer, tejemos 5 puntos derechos, hacemos un aumento y ponemos un marcador para no perdernos. Luego hacemos otro aumento, tejemos otros 3 puntos que son los de la manga, aumentamos otro punto y ponemos otro marcador. Y así sucesivamente. Luego del marcador va otro aumento, los 12 puntos que serían para la talla más pequeña, otro aumento, aquí iría otro marcador, aquí sería otro aumento, 3 puntos, un aumento, ponemos marcador, otro aumento y los últimos 6 puntos. O sea que aquí en este intermedio siempre va a ir un marcador. Voy a poner la M del marcador para que no se pierda, ¿sí? Esa sería para la talla más pequeña, que son 38 puntos. Para los 40 puntos hacemos de forma similar, solo que para los de 40 puntos ya aquí no voy a tener 5, sino que voy a tener 6. La manga dijimos que es igual para todas, los mismos 3. La espalda serían 13 y acá el otro extremo serían 6. Y para las tallas más grandes, 6 y 9 y 2 años, que tienen igual cantidad de puntos, entonces la distribución serían puntos sin tejer, 6 derechos, aumento, marcador, aumento, 3 puntos, aumento, marcador, aumento, 14 puntos acá arriba, aumento, marcador, aumento, 3 puntos, aumento, marcador, aumento y serían 7 puntos. O sea, aquí está en orden, ¿no? De menor a mayor talla, para que se guíen más o menos. Bueno, entonces yo voy a montar o voy a hacer la separación para la talla más pequeña, que es de 0 a 3 meses, 38 puntos.
Ya pasé mi punto sin tejer. Ahora, vamos entonces a tejer 5 puntos. Entonces tejo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Voy aquí. 5 puntos, a ver si se ve. 5 puntos, voy aquí. ¿Qué tengo que hacer? El aumento. Como dijimos, el aumento, tejo primero por la hebra del frente, saco el punto, pero todavía no lo deslizo completamente porque ahora voy a utilizar la hebra trasera. Entonces meto por aquí y saco. Eso estoy haciendo hoy un aumento, tejiendo por la hebra del frente y por la hebra de atrás. Es probable que si usted teje en forma continental express, esto le quede en sentido contrario. Entonces simplemente usted va a tejer primero por la hebra que más se le facilite y después por la otra hebra, es lo mismo. Voy aquí en este aumento. Ahora me dice que debo poner un marcador. Entonces ponemos el marcador y continuamos. Después, ¿qué sigue? Otro aumento. Entonces lo mismo, tejo hebra del frente, mira, introduzco, saco el punto, va un punto, ahora voy a hacer el aumento que es tomando la hebra de atrás y saco el otro punto. Ahí ya tendría el aumento. Tejemos 3, entonces serían 3 derechos, 1, 2, 3 derechos. ¿Qué viene? Aumento. Entonces viene por delante y por detrás, ¿sí? Ahora, después de ese aumento viene el marcador. Entonces ponemos el segundo marcador y continuamos. Aumento, entonces por el frente y por la hebra de atrás, ya hice mi aumento, tejo 12 puntos. Recuerden que para las tallas más grandes pues van a ser 13 o 14 dependiendo de lo que estén tejiendo. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Ahora, después de los 12 puntos va el aumento. Entonces, por hebra del frente y hebra de atrás. Ya hice el aumento, debo poner otro marcador. Ponemos el marcador. Listo. Aumento, hebra del frente, hebra de atrás, los 3 puntos de la otra manga, tres puntos, hacemos el aumento, aumento y ponemos el otro marcador y voy aquí. Ese es el último marcador, son 4 en total que vamos a utilizar. Después del marcador vienen el aumento. Ya hice el aumento y me quedan 2, 4, los últimos 6 puntos, que son estos de aquí. Entonces 1, 2, 3, para la talla más, para la siguiente talla pues también van a ser 6 y para las tallas más grandes van a ser 7 puntos aquí al final. Y hemos terminado nuestra hilera de aumentos. La siguiente hilera vamos a descansar, les decía siempre en las hileras impares se teje todo del derecho. Entonces liso el punto, no lo tejo y ahora paso la hebra para atrás para seguir tejiendo. Como esta no lleva aumentos, simplemente tejemos todas del derecho. Sin problema, no hay que contar, no hay que mirar. Entonces tejemos del derecho. Llegamos al marcador, ¿qué hacemos? Pues simplemente lo deslizo sin dejarlo caer
y continuamos tejiendo. Bueno, algo que estaba olvidando mencionarles. Primero, vamos a tomar como lado derecho de la labor por donde montamos los puntos. Es decir, que cuando esta hebra larga esté del lado derecho, que es la hilera de no aumento, es decir, la hilera de descanso, ahí va a ser nuestro derecho de la labor. Siempre por ese lado, entonces vamos a empezar a hacer el ojal. Para hacer los ojales, si es para niña, vamos a hacerlo empezando la hilera. Si es para niño, para hombrecito, lo vamos a hacer terminando la hilera, ¿sí? Para hombrecito, ¿qué vamos a hacer? Pasamos el punto derecho, tejemos todas estas del derecho, acuérdese que esta es de descanso, y cuando tengamos estos últimos 4 puntos, entonces vamos a tejer estos 2 puntos juntos, un punto derecho y este que sería punto derecho y punto de orillo. Entonces, pasamos el primer punto sin tejer, vamos a tejer un punto del derecho y vamos a tejer estos 2 puntos juntos. Voy a abrir un poquito porque el tejido, como ya he hecho varios ensayos de grabación, entonces el tejido ya la lana está un poquito, eso, ya, entonces tejí los 2 puntos juntos y continuamos tejiendo del derecho, ¿sí? Así hasta terminar la hilera. Recuerden que esto lo debo hacer al finalizar si es para niño. Ahora, en la siguiente hilera, cuando es para niño, entonces ¿qué hacemos? Como el ojal me quedó de este lado, pues empezando la hilera debo aumentar el punto. Entonces, ¿qué hacemos? Punto sin tejer, un punto derecho y estos 2 que había tomado juntos tengo que levantar un punto y continúo tejiendo del derecho. Acuérdese que la siguiente hilera va a ser de aumento, entonces sería aumento, puntos del derecho, aumento y así hasta terminar. Ahora, vamos a suponer que yo ya terminé la hilera y que estoy así y voy a mostrarles cómo es para el caso de la niña. Vamos a suponer, no voy a hacerla completa para agilizar un poco. Entonces, bueno, vengo para niña en lo contrario, o sea, puntos sin tejer, puntos derechos, aumento, derecho, aumento, etcétera. Y ya llegando por aquí, entonces sigo tejiendo derechos, derecho. Y cuando ya me falten 2 puntos solamente, que este es el caso de la niña, aquí debemos montar el punto que habíamos tomado anteriormente, que habíamos disminuido. ¿Cómo hacemos? Tomo la hebra y la envuelvo en el dedo pulgar. Introduzco la aguja por acá y sacamos. Se pueden ayudar con el dedo índice para que no se les vaya a zafar el punto. Entonces, la forma de levantar ese punto es, repito, envuelvo la hebra, meto por aquí y sacamos. Y termino entonces con estos 2 puntos del derecho. La siguiente ya sería sin aumentos, entonces sencillamente sin tejer, todo del derecho normalmente y repetimos. Los ojales se van a hacer cada 5 centímetros, 5,5 más o menos, discúlpenme. Entonces seguimos tejiendo normalmente, siguiendo el patrón de aumento, descanso, aumento, descanso, y cuando lleve unos 5 centímetros, entonces hacemos el otro ojal de igual forma. Cuando ustedes ya hayan alcanzado la altura hasta la sisa, o sea, ya para formar la manguita, que son los 10, 11, 12 o 13 centímetros, que es aquí lo que, o sea, cuando ya hayan alcanzado la altura para formar la manga, entonces hacemos lo siguiente. Les recomiendo que siempre traten de quedar empezando del lado derecho. Recuerden que el lado derecho es cuando la hebra de montaje está hacia la derecha. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos a tejer normalmente hasta encontrar el primer marcador. Y
estos puntos que están del primero al segundo marcador, recuerden que son los que me forman la manga. Entonces tejemos del derecho, recogemos estos puntos, los vamos a dejar en una hebra auxiliar, seguimos tejiendo toda la espalda hasta el otro marcador. Luego cogemos una aguja con hilo y pasamos todos estos puntos de la otra manga a otra hebra auxiliar y seguimos tejiendo por aquí hasta terminar. Con eso ya formaríamos la manga. Entonces empezamos por aquí normal a tejer hasta el primer marcador. Bueno, aquí ya tejimos esta primera parte que es el delantero. Ya el marcador lo podemos quitar. Hemos enhebrado una aguja con un hilo contrastante de un color que sea fácilmente identificar y empezamos a pasar uno a uno los puntos hacia la hebra, muy suavemente, tratando de que no se nos vaya a escapar ningún punto. Entonces vamos pasando uno a uno así hasta llegar al otro marcador. Bueno, entonces aquí ya estamos terminando. Les recomiendo dejen una hebra larguita acá en el extremo donde empezaron a pasar los puntos para que no se les vaya a escapar ninguno. Y aquí ya estoy terminando, ya estoy llegando al siguiente marcador. Entonces paso al último punto y ya podemos sacar este marcador. Entonces aquí lo que vamos a hacer es con la hebra, con el extremo que había dejado, hago un nudito ahí bien, aseguro bien para que no se me vaya a escapar ninguno, que esto lo vamos a retomar después. Cortamos la hebra y listo. Entonces ya voy en la espalda, continúo tejiendo con la hebra que venía normalmente del delantero. Traten de tejer un poquito ajustadito ahí para que no les vaya a quedar como muy separada esa unión. Entonces tejemos lo más, estiramos un poquito la hebra de acá para unir bastante bien, que me quede bien apretadito ahí, y tejo el primer punto y continúo tejiendo normalmente toda la espalda, que es hasta donde encuentre el siguiente marcador. O sea, seguimos tejiendo hasta acá, hasta el siguiente marcador, dejamos en espera y volvemos a hacer el mismo procedimiento para la otra manga. Pasamos estos puntos hasta aquí a una hebra auxiliar y continuamos tejiendo hacia el otro delantero. Bueno, entonces ya continuamos tejiendo el cuerpo del saquito en punto musgo hasta obtener una medida desde aquí, desde donde cerramos la manga, hasta 17 centímetros para la talla de 2 años. Vamos a tejer hasta 15 centímetros si estamos tejiendo la talla de 6 meses a 1 año. 13 centímetros para la talla de 3 meses a 6 meses y 11 centímetros para la talla de recién nacidos. ¿Sí? Cuando ya obtengamos esa medida, entonces cambiamos de color. Simplemente es anudar el nuevo color que queramos añadir y continuamos tejiendo en punto jersey. Les recuerdo que el punto jersey es una hilera del derecho por el derecho de la labor y una hilera del revés por el revés de la labor. Aquí vamos a hacer 8 líneas en punto jersey. Esto es igual para todas las tallas. Rematamos, cerramos los puntos y dejamos una hebra larga para posteriormente empezar a coser aquí. ¿Sí? Aquí cuando estemos cosiendo aprovechamos para meter todas las hebras por aquí dentro para perder la hebra. Entonces ya les voy a mostrar cómo cosemos. Entonces para coser doblamos aquí y cosemos por el lado revés del saquito. Introducimos la aguja por cada uno de estos bucles, de estas
onditas que se forman del lado revés y por cada uno de los bucles o de estas cadeneticas por el lado interior del lado donde se cierran los puntos. Si ustedes observan, aquí se forman unas cadeneticas, entonces tomamos la interior, introducimos y así vamos a lo largo del saquito. Entonces siempre tomo del lado de acá del saquito y del otro lado donde se cerraron los puntos, una y una, para que quede una costura bien delicada. Entonces al cerrarlo así se va quedando como esta cadenetica bien bonita. Entonces les recuerdo siempre por aquí uno de los bucles y por acá por el interior, el bucle interno al tejido, y así hasta terminar.